Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga en víspera del inicio de la Semana Santa en la cristiandad. Vale la pena hacer un análisis de esta impresionante puerta que usted acaba de ver. Corresponde a una de las 8 puertas que rodean la ciudad santa de Jerusalén. Esta puerta se le conoce como la Puerta del Mesías, también popularmente conocida como la Puerta Dorada, pero también en la Biblia tiene otros nombres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le conoce como el Pórtico de Salomón y también como la Puerta del Este. Popularmente en el Nuevo Testamento también se le conocía como la Puerta Hermosa, que hay un acontecimiento extraordinario que se cuenta en el libro de los Hechos. Hablemos en esta primera parte, porque voy a hacer 2 mensajes. Este es el primer mensaje y después va a ver el segundo usted, acerca de en víspera de la Semana Santa, popularmente conocida, y que por cierto no veo por qué ciertas personas bastante dañinas en las redes sociales se ofenden cuando escuchan la palabra Semana Santa y siempre están hablando cosas negativas en contra de Semana Santa, cuando en lugar de hablar cosas negativas deberíamos de exaltar que fue en una semana como la Semana Santa fue cuando se le dio el tiro de gracia a Satanás y a todos sus demonios. Se conoce como la Semana de la Redención de la Humanidad. Eso es lo que deberíamos de hablar en las redes sociales, en lugar de estar poniendo que no debería, que esto y que el otro. Y al hacer eso se están poniendo del lado de quienes aborrecen el nombre de Yeshua Nazareno o de Jesús. Así es que en esta semana voy a estar compartiendo con ustedes reflexiones para exaltar el nombre del personaje más extraordinario de la historia. Entremos rápidamente con esta historia que va a comenzar aquí. Todo comienza con la famosa entrada triunfal de Yeshua Nazareno, de Jesús. La entrada triunfal que se conoce en la cristiandad se celebra como el Domingo de Ramos. Voy a dar una poquita más de explicación, pero primero leamos este pasaje. Cuando dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierta a tus ojos. Lucas 19, 41. Hablemos un poco de esta historia preciosa y después nos enfocamos en la Puerta Dorada, porque creo que vale la pena. Esta es la entrada principal. Aquí estoy señalando, en esta parte estoy señalando desde el Monte de los Olivos, como se ve en la actualidad la Puerta Dorada. En esta otra parte estoy señalando el camino del Monte de los Olivos que baja hasta el jardín de Getsemaní y comienza la explanada, rumbo hacia la explanada, conocido como el Valle del Cedrón. Esta otra parte, aquí estoy dentro del monte del templo y estoy señalando la misma Puerta Dorada, pero desde adentro. Ahí es importante el enfoque que estoy haciendo porque Yeshua Nazareno entró en lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos, o la cristiandad se conoce como el Domingo de Ramos. La historia dice que Yeshua Nazareno entró montado en un pollino. Conocemos esa historia hermosa y preciosa. Una multitud de judíos, que no necesariamente eran los judíos de Jerusalén, los que se consideraban como los privilegiados, los iluminados. Interesante, porque a pesar de que se consideraban los súper religiosos, los súper iluminados, los judíos de Jerusalén, no tuvieron la capacidad de detectar aquel momento trascendental. Entonces, ¿quién era esa multitud? Eran judíos de Galilea, de Jericó, de las regiones de Samaria, a quienes los ultrarreligiosos los consideraban como judíos como muy liberales. Estos judíos sencillos y humildes tuvieron la capacidad de detectar aquel momento trascendental cuando vieron que el rabino de Galilea se montaba en un pollino y entra por el Valle del Cedrón para entrar por la Puerta de Salomón o Pórtico de Salomón o la Puerta del Este o la Puerta Hermosa, hoy en día la Puerta Dorada o la Puerta del Mesías. Cuando Jesús va subiendo para entrar por esa puerta,
aquella multitud de judíos, sencillos y humildes, que no eran los más religiosos, comenzaron a obadiar a Jesús con consigna de bendición. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Hijo de David, ven David. Y gritaban y ponían sus palmas y ponían ramas de olivo y sus mantos. Mientras gritaban estos judíos junto con sus niños, esa ovación al gran rabino de Galilea. Por el otro lado, en la parte de las murallas de la puerta hermosa, o esta puerta que estamos hablando, estaban los encopetados líderes religiosos, quienes se suponía que eran los intérpretes de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, dice un proverbio entre nosotros los hispanos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lamentablemente, estos líderes eran superteólogos, pero nunca se acordaron en aquel momento trascendental que una gran profecía del profeta Zacarías se estaba cumpliendo, y el profeta Miqueas. He aquí tu rey manso y humilde entrará montado en un pollino. Pero ellos no pudieron detectarlo. En su lugar comenzaron a blasfemar. Yeshua, Jesús, dile a esa gente que dejen de estar gritando esas consignas. Yeshua se detiene aquel asno y voltea a ver a estos religiosos frente a la puerta hermosa y le dice: si ellos callan, entonces las piedras tendrán que hablar. Y después de decir estas palabras, Yeshua desmontó del pollino, porque no puede entrar montado, el pollino tenía que quedarse allí. Y entró por la puerta. Entró por la puerta. ¿Qué dice la historia judía acerca de esa puerta? Esta puerta que ustedes, ya se las voy a regresar de nuevo, esa puerta que ustedes han visto, esta. La leyenda judía decía, sobre ella únicamente podrían entrar los sacerdotes y los levitas, ni siquiera un judío secular. En ella no podía entrar mucho menos un gentil. De hecho, en el libro de los Hechos se habla de un incidente donde acusaban al apóstol San Pablo haber introducido al templo por la puerta del Mesías a un gentil, porque según ellos Timoteo era gentil. Luego Pablo hizo una profunda defensa y demostró que Timoteo no era un gentil, por cuanto era hijo de una abuela y una madre judía. Y la ley judía dice que si tu abuela y tu mamá son de ascendencia judía, entonces tú eres judío. Para que tenga una idea usted la seriedad de lo que significaba entrar por esa puerta. ¿Pero por qué? Porque el judaísmo enseñaba que un día el Dios mismo hecho carne entraría por esa puerta. Así lo describe el gran profeta Ezequiel, quien leemos a continuación. Mire lo que dice Ezequiel: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, la puerta del este, y estaba, dime lo que dice, y estaba cerrada. Y me dijo Yahweh: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Yahweh, Dios de Israel, entró por ella, estará cerrada. La historia dice que Yeshua Nazareno fue el último personaje relevante de la historia. Y podemos retar a cualquier historiador de cualquier parte del mundo, incluyendo a Israel. Porque hasta Discovery, History Channel y National Geographic demuestran hoy en día que el último personaje que pasó por esa puerta
relevante de los últimos 2000 años en la historia, se llamó Yeshua Nazareno. En el año 70, que va a ser el otro mensaje que voy a ver con ustedes y que es importantísimo también que ustedes traten de verle, que se va a llamar que va a ser sobre el monte del templo. En el año 70, después de la devastación, que va a ser el segundo tema que voy a compartir con ustedes, que organizó el general Tito de Roma, unos meses después de la devastación del templo, un personaje líder del movimiento de los celotes, los celotes, eso que tanto impacto hay todavía allí en Israel acerca de estos personajes de los celotes. De hecho, están las famosas ruinas de Qumran, donde ellos vivían. Se les llamaba a ellos como los mesiánicos, porque ellos estaban esperando las señales del Mesías. Dice la historia que Simón el Celote, el líder de ellos, llegó al monte del templo meses después de la destrucción que dejaron los romanos. Y al ver la devastación, se acordó de las palabras del rabino de Galilea, Yeshua Nazareno. Y entonces tomó la decisión de cerrar esa puerta. Una vez que la selló, Simón el Celote lanzó una severa advertencia, que todo aquel que se atreviese a entrar por esa puerta, y peor si fuera gentil, caería sobre él una maldición. Desde entonces, esa puerta ha permanecido sellada. Nadie se atreve a entrar por esa puerta. Dicen los historiadores que Omar el Saladino, el famoso musulmán turco que entró con los otomanos, cuando llegó y tomó Jerusalén y conoció la historia de esta puerta, tomó la decisión de construir un cementerio al frente de esa puerta, un cementerio gentil, argumentando que si el Mesías de Israel intentaba regresar y entrar caminando por esa puerta, no lo podría hacer porque un rabino judío no puede pasar sobre un cementerio gentil. Lo que no sabía Omar el Saladino es que el glorioso Mesías ya había entrado por esa puerta y que en la segunda vez que él venga ya no entrará caminando ni montado sobre un pollino. Esta vez vendrá desde lo alto como Rey de Reyes y Señor de los señores. Entonces, si Yeshua Nazareno, Jesús el Nazareno, fue el último en entrar, relevante de la historia, en entrar en esa puerta, y después la puerta se cerró hasta hoy en día, y leyendo el pasaje de Ezequiel, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, porque por ella entró Yahweh. Entonces Yeshua Nazareno y Yahweh, ¿quiénes son? La teología dice que ambos personajes son la misma persona. El profundo secreto del Dios triuno, que múltiples de religiosos hasta se les olvida que son humanos, porque el mismo ser humano somos triuno. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y los tres somos uno. En otra palabra, Yeshua Nazareno es Dios. Yahweh es Dios. ¿Y por qué termino con estas palabras? Porque últimamente, sobre todo después de esta pandemia, hay una multitud de pseudos predicadores que están negando públicamente la deidad de Jesús. Algunos que son gentiles y ahora quieren ser judíos, ellos mismos están diciendo que Yeshua sí es el Mesías, pero que no es Dios. Lástima porque no han leído la Biblia.
ni el Antiguo Testamento, o sea, la Torah, ni las escrituras judeos cristianas, o sea, el Nuevo Testamento. En otra palabra, por favor, que en esta Semana Santa, así lo popular como se le conoce, no entremos a las redes para crear polémica, sino para dar gracias a Dios que una semana como esta, como la Semana Santa que se va a celebrar, fue la semana de la pasión, muerte y resurrección del personaje más grande de la historia. Únete con toda tu familia a tener remembranza de la gran Pascua en que Yeshua se presentó como el Redentor, no solamente del pueblo de Israel, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Que Dios te bendiga. Terminemos con la puerta.